justamente, estamos también con Farid Cajat, analista internacional. Farid, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, de nada. Gracias. Farid, yo le quería preguntar, ¿a usted le queda claro con, por ejemplo, lo dicho con el vicecanciller, luego lo dicho con lo oigo muy bajo, de la reunión entre Maduro y Castillo, cuál es la política exterior peruana frente a Venezuela? A ver, el 5 de enero se produjo el último pronunciamiento del Grupo de Lima. Y en ese pronunciamiento se decía que no se reconocía la legitimidad ni del gobierno de Castillo, ni del gobierno de Maduro, ni de la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso elegido en elecciones en diciembre del año pasado. Pero simultáneamente no se llamaba a Guaidó presidente de la República, solo se le menciona como presidente de la Asamblea Nacional. En ese sentido, lo que dijo el vicecanciller parece ser cierto. No se reconoce en este momento una autoridad legítima en Venezuela, porque ya no se reconoce como presidente a Guaidó, pero sigue sin reconocerse como presidente a Maduro. Y la idea de a quién se reconocería finalmente queda librada a los resultados de las negociaciones en curso en México. Eso está en el pronunciamiento del Grupo de Lima. Lo que dijo el premier Bellido es equivocado. Él dice, como se reunió Castillo con Maduro, eso quiere decir que lo reconoce como el mandatario legítimo de Venezuela. Eso no es cierto. Presidentes pueden reunirse sin que sus países tengan siquiera relaciones diplomáticas. Trump negoció personalmente con Kim Jong-un de Corea del Norte, y Estados Unidos y Corea del Norte no tienen relaciones diplomáticas. O sea, eso no implica per se un reconocimiento. Correcto. En los actos, ¿sí te parece que hay un acercamiento con esa reunión y quizá con otros actos o con otras declaraciones, como puede ser la de el propio Guido Bellido y Vladimir Cerrón, a quien Bellido parece responder directamente? Ya, pero nuevamente, que esa sea la posición de Bellido y Cerrón no implica que sea la posición que ha adoptado la Cancillería. O sea, es obviamente insostenible que el Premier y el Canciller tengan posiciones distintas en torno al mismo tema, pero hasta donde yo entiendo las cosas, la posición oficial es la que sostiene la Cancillería. Y tarde o temprano el presidente Castillo va a tener que tomar posición al respecto, porque me parece que hay una suerte de, salvo que sea una simple torpeza generalizada, que hay un desafío al presidente Castillo por el temor de un sector del Perú Libre de que modere las posiciones que ha venido asumiendo en temas de política en general y de política internacional en particular. O sea, me es difícil creer que Bellido no se dé cuenta del daño que hace a la imagen del gobierno en plena gira internacional, cuando descalifica al canciller y al vicecanciller, que los parlamentarios del Perú Libre, por lo menos algunos de ellos, no se den cuenta del daño que hacen cuando el presidente habla de democracia y libertad de expresión en Washington, y simultáneamente ellos intentan aprobar una ley que coartaría la libertad de expresión, por no mencionar el hecho de que el presidente no puede sostener de buena fe que las reglas de juego en el Perú son claras y estables, mientras esté en la picota el tema de una asamblea constituyente que por definición cambiaría las reglas de juego. Entonces creo que hay un desafío abierto y que Castillo tarde o temprano va a tener que tomar una posición. ¿Cuál crees que ha sido el mensaje, con esta termino, Farid, cuál crees que ha sido el mensaje en las presentaciones en México, CELAC, en la OEA y en Naciones Unidas? ¿Crees que ha logrado dar ese mensaje de moderación, ¿no? de estabilidad, que justamente es el que teme un sector de Perú Libre? ¿Crees que ha podido lograr eso, o al menos crees que Castillo tenía esa intención, a pesar de que, como tú bien dices, Bellido habría intentado petardearlo? Que el mensaje de Castillo fue el correcto es algo con lo que yo estaría de acuerdo, pero nuevamente, si tú dices no estamos contra la inversión privada, no vamos a expropiar a nadie, las reglas de juego deben ser claras y estables,
pero simultáneamente el sector más radical de tu partido, aunque eso fue una oferta electoral de Castillo, habría que aclararlo, pero el sector más radical de tu partido no solo insiste con una asamblea constituyente, sino además con que no se requiere reformar la actual constitución para poder convocar una asamblea constituyente mediante referéndum. Lo que estás diciendo es que las reglas de juego están todavía por definirse. No puedes decir que ya existen, son claras y estables. O sea, nuevamente, creo que la salida para Castillo en el tema de la Constitución, por ejemplo, sería hacer lo que prometió el 28 de julio, plantear una reforma a la actual Constitución y que el Congreso decida. Pero claro, obviamente eso muy probablemente implicaría que la Constitución no se reforme. Ok, Farid, pero sí podríamos concluir quizá, porque claro, tú decías que no, respecto de moderarse o no, hay dobles discursos que obviamente podrían llevar a esas personas pues a dudar, pero lo que quizás sí todos los que han escuchado los discursos podrían deducir con justamente el petardeo de Bellido es una cierta falta de liderazgo del presidente Castillo en su propia agrupación política. Bueno, sobre Castillo se habla de su indecisión, lo cual es cierto, pero yo no vi tan negativamente el tema de que intervenga poco en las sesiones de Consejo de Ministros. Si un presidente tiene dudas serias sobre qué hacer y puede incluso que no tenga conocimiento sobre qué le convenga hacer, prefiero un presidente indeciso como Castillo que alguien como Bolsonaro, que no sabe, pero a la vez ignora que no sabe, o López Obrador para el caso, ¿no? Entonces, mi presunción es que Castillo debe estar pensando en un curso de acción, porque si un desafío de esta magnitud queda sin respuesta y si no se dirime el tema de quién tiene razón, si el canciller o el premier, eso le va a hacer daño al gobierno en general, ¿no? Entonces creo que se acercan, no necesariamente de inmediato, pero que estamos cerca de definiciones fundamentales sobre el curso a futuro de este gobierno. Vamos a ver, que así sea entonces, atentos. Farid Cajat, muchas gracias. De nada, hasta luego.